Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Hola, buen día. Buen día, profe, sí se lo escucha. Bueno, listo, ya arrancamos. Voy a compartir una pantalla, así arranquemos. ¿Ven la pantalla que estoy compartiendo? Sí, profe. Bueno. Bueno, vamos a ver la clase anterior. Habíamos llegado hasta el teorema fundamental del álgebra, el teorema de descomposición factorial. Habíamos visto la demostración y bueno, ahora arrancamos aquí en este teorema. Espera un minutito, vamos a ver si hay alguien más para darle cabida, darle acceso. Bueno, habíamos visto que nosotros podíamos descomponer a un polinomio en un producto de binomios, donde los binomios tenían la característica de que eran de la forma x menos alfa sub i, vamos a llamarle, donde ese alfa sub i era una raíz del polinomio, Entonces nosotros el polinomio lo podemos descomponer como a sub 0 por x menos alfa sub 1 por x menos alfa sub 2 por x menos alfa sub n, donde hemos dicho esos alfa sub i eran raíces o ceros del polinomio. Ahora vamos a ver otro teorema que dice: un polinomio de grado n mayor que 0 tiene a lo sumo n ceros o raíces. Entonces, aquí estamos diciendo que un polinomio de grado 5 va a tener a lo sumo 5 raíces o 5 ceros, Así, según el grado del polinomio, va a ser la máxima cantidad de raíces que podemos obtener, ¿sí? Entonces, el teorema que tenemos es un polinomio de grado n mayor que 0, tiene a lo sumo n 0. Vamos a demostrar, para hacer esta demostración, vamos a partir del contrarrecíproco. O sea, ¿qué vamos a hacer? Si ustedes se acuerdan, en la unidad 1, pues hemos visto cuando teníamos un condicional, era el condicional directo, P entonces Q, que tenía un valor de verdad, por ejemplo, verdadero. Habíamos visto ahí que el contrarrecíproco de ese condicional, o sea, no Q, entonces no P, también era verdadero. Entonces, lo que vamos a usar nosotros, esa equivalencia entre condicionales, entre fórmulas algebraicas, para poder demostrar, que también se llama la demostración por el absurdo. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a suponer que en vez de n raíces, tiene más raíces que n, o sea, n más 1, y vamos a llegar a un absurdo, Entonces, sea p de x un polinomio de grado n, y supongamos que p de x tiene más de n ceros complejos diferentes. O sea que tiene más de n raíces. Por ejemplo, vamos a suponer que tiene n más 1 ceros. La condición que hemos puesto aquí, es decir, si ustedes se fijan antes, hemos dicho que esas raíces o ceros son diferentes. O sea, todas las raíces que tenga ese polinomio son diferentes entre sí. Entonces vamos a tener alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub n, n raíces, y la n más 1 le vamos a llamar alfa. Entonces ahí tenemos n más 1 raíces o ceros del polinomio. Por el teorema de factorización, hemos dicho que nosotros podemos escribir a un polinomio de grado x, ¿se acuerdan? Que tenía n raíces, o podemos escribir como el producto de los binomios. Entonces a p de x lo podemos expresar como a sub 0 por x menos alfa sub 1, por x menos alfa sub 2, por x menos alfa sub n. Entonces aquí hemos aplicado el teorema de la factorización y hemos
expresado el polinomio de esta forma, que no, en sus alfa sub n raíces. Pero en la hipótesis hemos partido que alfa también es raíz. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si alfa es raíz del polinomio, vamos a reemplazar en el polinomio el valor de alfa y tiene que ser igual a 0, ¿que no? Porque hemos dicho que es raíz o 0 del polinomio. Entonces, P de alfa va a ser igual, lo escribo aquí en la factorización, ¿que no? Que he hecho, va a ser igual a sub 0 por alfa menos alfa sub 1, por alfa menos alfa sub 2, por alfa menos alfa sub n. Y como hemos dicho que alfa es un 0 del polinomio, esa raíz tiene que ser, cuando la reemplacemos, tiene que ser igual a 0, ¿que no? Pero, sin embargo, P de alfa es distinta de 0. ¿Por qué? Porque nosotros hemos partido de la premisa que todas las raíces son diferentes, o sea, las n más 1 que hemos considerado son diferentes. O sea que alfa menos alfa sub 1 es distinto de 0, alfa menos alfa sub 2 es distinto de 0, y alfa menos alfa sub n también es distinto de 0. ¿Por qué? Porque hemos dicho que todas las cosas que consideramos raíces del polinomio son diferentes entre sí. Y como A sub 0 es distinto de 0, entonces concluimos que P de alfa es distinto de 0. Y como P de alfa es distinto de 0, entonces no es raíz del polinomio, ¿que no? Entonces hemos partido de considerar que existen más de n raíces y hemos llegado a demostrar que eso no es cierto, ¿que no? Por lo tanto, hemos demostrado el teorema, porque esta contradicción se obtuvo al suponer que tiene más de n ceros, ¿que no? Entonces hemos demostrado el teorema por el método del absurdo o del contrarrecíproco. Un minutito. Bueno, sigamos. Con lo cual afirmamos que para todo P de X que pertenece al conjunto de los complejos de X, el grado de P de X es igual a n, se verifica que tiene exactamente n raíces. Con eso hemos demostrado que la cantidad de raíces que va a tener un polinomio va a estar en función del grado del mismo. La cantidad de raíces es igual al grado del polinomio. Y las raíces alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub n no son necesariamente todas distintas. O sea, nosotros hemos dicho que son distintas, pero para poder demostrar el teorema. Pero no son siempre distintas todas. Si un factor x menos alfa se presenta k veces en la factorización, entonces ese alfa es una raíz de multiplicidad k. ¿Sí? O sea, pueden aparecer raíces iguales que no, y esas raíces iguales, según la cantidad que se repita, va a ser el orden del grado de multiplicidad de esa raíz, que no. Observación, me dice. Todo polinomio de grado n puede descomponerse en un producto de n más 1 factores, uno de los cuales el coeficiente director y los otros n son binomios de primer grado. Eso es lo que hemos visto que no en la descomposición factorial del polinomio, que era el coeficiente director por productos de binomios de la forma x menos alfa, donde esas alfas eran raíces del polinomio. Todo polinomio de grado n tiene exactamente n raíces y no se excluye que haya binomios iguales. Ahí estamos diciendo que pueden haber raíces iguales. Aquí tenemos un ejemplo. Al polinomio P de X lo expresamos factorizándolo como 3 por X menos 1, por X menos 1, por X menos 1, por X menos 1, por X más 3, por X más 3, por X más 5. Que esto es igual, si ustedes se fijan, tengo multiplicado 3 veces X menos 1 y 2 veces X más 3. O sea, esto lo puedo poner como 3 por X menos 1 al cubo, por X más 3 al cuadrado y por X más 5. Y ahí vemos que la raíz alfa igual a 1
es una raíz múltiple cuyo orden de multiplicidad es 3. Por eso aparece elevado al cubo. La raíz alfa sub 2, que es igual a menos 3, es de orden de multiplicidad 2. Por eso aparece elevado al cuadrado. Y por último, la menos 5 es una raíz simple. ¿Sí? En general, si alfa sub 1, alfa sub 2 y alfa sub r son las raíces distintas del polinomio p de x cuyos órdenes de multiplicidad son k sub 1, k sub 2, k sub r respectivamente, entonces vamos a tener que p de x va a ser igual a sub 0 por x menos alfa sub 1 elevado a la k sub 1, porque k sub 1 es el orden de multiplicidad de alfa sub 1, por x menos alfa sub 2 a la k sub 2, porque k sub 2 es el orden de multiplicidad de alfa sub 2, y así sucesivamente hasta x menos alfa sub r elevado a la k sub r, ¿que no? Y donde vamos a tener que la suma de todos los exponentes que tenemos aquí, que son los órdenes de multiplicidad de las raíces, me tiene que dar igual al grado del polinomio. O sea, que la cantidad de raíces es igual al grado del polinomio. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos, me dicen que de antemano nomás ya sabemos que x menos 1 es raíz del polinomio p de x igual a x al cubo menos x al cuadrado menos 5x menos 3. Y me pide que encuentre las restantes raíces y escriba p de x en forma factorizada. Si me dicen que menos 1 es una raíz del polinomio, cuando haga la división de este polinomio por x menos 1, por x más 1, perdón, me tiene que dar el resto 0, ¿que no? Entonces, para hacer esa división, aplico la regla de Ruffini, pongo los coeficientes del polinomio 1, menos 1, menos 5, menos 3, pongo el término que creo que es raíz, que es menos 1, y hago la regla. 1 bajo el 1, 1 por menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 2, menos 2 por menos 1, 2, 5, menos 5 más 2, menos 3, menos 3 por menos 1, 3, menos 3 más 3, 0. Entonces, como el resto es 0, en realidad menos 1 es una raíz del polinomio. Al hacer esta división, el polinomio cociente va a ser un polinomio de grado menor al que me han dado, o sea, va a ser grado 2, y los coeficientes que va a tener ese polinomio de grado 2 son los que me aparecen aquí abajo en la regla de Ruffini. O sea, el polinomio cociente va a ser x al cuadrado menos 2x menos 3. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a igualar a 0 ese polinomio para encontrar las raíces restantes. Entonces me queda la ecuación x al cuadrado menos 2x menos 3 igual a 0, donde esta es una ecuación cuadrática en la cual nosotros ya sabemos resolver, ¿que no? ¿Cómo resolvemos eso? Y bueno, con la fórmula de la cuadrática, que es menos b, ¿se acuerdan? Más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c dividido 2 por a. Al hacer eso encuentro que esa ecuación cuadrática tiene dos soluciones. Una que es 3 y otra que es menos 1. Entonces aquí ya tengo las tres raíces del polinomio o ceros del polinomio, que es menos 1, 3, menos 1. O sea, aparece dos veces menos 1. O sea, el conjunto de los O sub P, que son los ceros del polinomio, va a ser menos 1, menos 1, 3. Si factorizamos esto, entonces esto va a ser igual, P de X va a ser igual a, el coeficiente director es 1, que el que está multiplicando a X al cubo, va a ser 1 por X más 1, por X más 1, por X menos 3, ¿que no? O sea, el producto de los binomios formados por las raíces del polinomio. Y esto va a ser igual, como está repetido, menos 1, va a ser igual a X más 1 al cuadrado por X menos 3. Y aquí vemos que la raíz menos 1 tiene un orden de multiplicidad 2 y la raíz 3 tiene un orden de multiplicidad 1. ¿De acuerdo? Sigamos. ¿Alguna duda? No, profe. Sigamos. Ahora vamos a ver
otro polinomio. Otro teorema, perdón. Otro teorema que es teorema sobre parejas de ceros conjugados de un polinomio a coeficientes reales. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta cómo van definiendo. O sea, aquí me dice que las raíces que son complejas van a ser conjugadas, pero la condición es que los coeficientes sean reales. O sea que los a sub n son números reales. Entonces vamos a tener, si un polinomio p de x de grado n mayor que 1 tiene coeficientes reales y si z igual a a más b por i, un número complejo, con b distinto de 0 es 0 del polinomio p de x, entonces su conjugado, o sea z igual a menos b por i, también es 0 de p de x. O sea que si yo tengo que un complejo es 0 de una raíz, su conjugado, 0, perdón, de un polinomio, su conjugado también lo va a ser. Entonces, para eso vamos a demostrar ese teorema. Dice, sea p de x igual a sub 0 por x a la n por a sub 1 por x a la n menos 1, he dicho más. Sea p de x igual a sub 0 por x a la n más a sub 1 por x a la n menos 1 más a sub n menos 1 por x más a sub n. Con a sub k perteneciente a los reales, porque en la definición decimos coeficientes reales. Y k es igual a 0, 1, 2 hasta n. Como z igual a más b más b por i es un 0, resulta que cuando yo calcule p de z tiene que ser igual a 0, ¿que no? Entonces, ¿qué voy a hacer? En el polinomio, en lugar de x, voy a poner z. Entonces me queda que p de z va a ser igual a sub 0 por z elevado a la n más a sub 1 por z elevado a la n menos 1 más a sub n menos 1 por z más a sub n igual a 0. Y a esta ecuación le llamamos I1. Ahora vamos a ver si el conjugado de z, o sea, a menos b por i, es raíz. Entonces vamos a hacer ahora p de z conjugado. P de z conjugado va a ser igual al polinomio, nada más que en lugar de x voy a poner z conjugado, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener? Que p de z conjugado va a ser igual a sub 0 por z conjugado elevado a la n más a sub 1 por z conjugado elevado a la n menos 1, o sea, es el polinomio, es el complejo conjugado recién elevado a la potencia, más a sub n menos 1 por z conjugado más a sub n. Y eso va a ser igual, y lo trabajamos algebraicamente. Hay una propiedad que me dice que el producto de conjugado es igual al conjugado de los productos. O sea, ¿qué significa? Que si yo tengo z conjugado elevado al cuadrado, es lo mismo que hago z por z y recién lo haga al conjugado, ¿me entiende? O sea, z conjugado elevado al cuadrado es igual a z al cuadrado conjugado, ¿sí? Entonces, aplicando esa propiedad, me va a quedar que esto va a ser igual a sub 0 por z a la n conjugado, más a sub 1 por z a la n menos 1 conjugado, más a sub n menos 1 por z conjugado, más a sub n, ¿sí? También hay una propiedad que me dice que el producto, que el conjugado de un número real es el mismo número. Y es lógico que no, porque el conjugado en un complejo era la parte real igual y la parte imaginaria cambiada de signo, ¿sí? Y como en un número real la parte imaginaria es igual a 0, el conjugado de un número real es el mismo número. Con esa propiedad, entonces me va a quedar, esta expresión me queda a sub 0 por z a la n conjugado, más a sub 1 por z elevado a la n menos 1 conjugado, más a sub n menos 1 por z conjugado, más a sub n conjugado, que es el mismo número.
Y hay otra propiedad que me dice que la suma de conjugado es igual a conjugado de la suma. Aplicando esa propiedad, entonces me va a quedar a sub 0 por z a la n más a sub 1 por z a la n menos 1 más a sub n menos 1 por z más a sub n y recién todo conjugado, ¿sí? Entonces, ¿qué es otra cosa? Que lo que está debajo de la barra esta de que significa conjugado no es otra cosa que P de Z. O sea que me va a quedar que que esto es igual a P de Z conjugado. ¿Y P de Z cuánto valía? Hemos dicho que Z era raíz, entonces P de Z conjugado va a ser igual a 0 conjugado igual a 0. Entonces ahí hemos demostrado que si un complejo es raíz de un polinomio, su conjugado también es raíz o 0 del polinomio. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, sigamos entonces. Consecuencia. El número de raíces complejas de un polinomio a coeficiente real es par. ¿Sí? Es lógico que no, porque si es el complejo y su conjugado, siempre van a ir de 2 en 2, que no. O sea, la cantidad de raíces complejas en un polinomio siempre va a ser par. Si un polinomio a coeficiente real es de grado impar, tiene por lo menos una raíz real. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las restantes, como el número par, pueden ser que sean complejas. Si la raíz compleja z es de multiplicidad m, su conjugado también es de multiplicidad m. Es lógico que no, porque si el complejo y su conjugado son raíces, si se multiplica el complejo, se repite el complejo 3 veces, el conjugado también. Por eso el grado de multiplicidad es lo mismo. Y bueno, aquí tiene una pregunta que ustedes pueden analizar, que no. Dice, ¿puede un polinomio de grado 4 tener exactamente 2 raíces reales? ¿Por qué? Y bueno, ¿qué opinan ustedes? Y es correcto que no, porque dice, puede tener, sí, porque las otras dos pueden ser una compleja y su conjugado. Entonces, sí puede tener 2 raíces reales, ¿que no? Y la otra, ¿puede un polinomio de grado 4 tener exactamente 3 raíces reales? Y no. Porque si llega a tener 3 raíces reales, significa que una va a ser compleja. Pero bueno, hemos dicho que cuando aparece una compleja, va a su conjugado. Entonces, esa es falsa. Y bueno, y así van analizando. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver un tema que es muy útil, que es la relación que hay entre los coeficientes del polinomio y las raíces. ¿Para qué sirve este tema? Este tema sirve para, si ustedes tienen, por ejemplo, le dan como dato las raíces del polinomio, con esto que vamos a ver aquí, ustedes van a poder encontrar cuál es el polinomio. ¿De acuerdo? Entonces, para eso es útil este tema. Entonces, tenemos relación entre coeficientes y raíces de un polinomio. Tengamos, sea el polinomio P de X igual a sub 0 por X a la N más a sub 1 por X a la N menos 1 más a sub N menos 1 por X más a sub N, con a sub 0 distinto de 0. ¿Sí? Entonces, tenemos el polinomio y vamos a decir que alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub 3, alfa sub n son raíces del polinomio. Entonces, dado este polinomio y estas sus raíces, se puede presentar las siguientes situaciones. Primero, le llamamos S sub 1, que me dice que la suma de todas las raíces o 0 del polinomio es igual a menos a sub 1 sobre a sub 0. O sea, la suma de todas las raíces o 0 del polinomio es igual a menos el coeficiente del término del grado n menos 1 sobre el coeficiente director.
Entonces, A sub 1 sobre A sub 2, sobre A sub 0. ¿Sí? Esa es la primera condición. La segunda condición, S sub 2, me dice que es igual que al producto entre dos raíces distintas y después sumada en todas sus posibles combinaciones, va a ser igual a A sub 0, A sub 2 sobre A sub 0. O sea, que alfa sub 1 por alfa sub 2 más alfa sub 1 por alfa sub 3 más, y así llegamos hasta alfa sub n, alfa sub 1 por alfa sub n, más, ahora arranco con alfa sub 2, alfa sub 2 por alfa sub 3, más alfa sub 2 por alfa sub n, y así después arranco con alfa sub 3 hasta llegar hasta alfa sub n menos 1. O sea, el último término va a ser alfa sub n menos 1 por alfa sub n, va a ser igual al cociente entre el coeficiente del término n menos 2 sobre el coeficiente director. Entonces ya vamos teniendo dos expresiones, S sub 1 y S sub 2. Después tengo la S sub 3, que me dice que el producto de tres raíces distintas y sumadas entre sí, o sea, alfa sub 1 por alfa sub 2 por alfa sub 3, más alfa sub 1 por alfa sub 2 por alfa sub 4, y así hasta llegar a la enésima, más alfa sub 1 por alfa sub 2 más alfa sub n, y después arrancaría alfa sub 1, alfa sub 3, y así sucesivamente hasta llegar al último término, que va a ser alfa sub n menos 2 por alfa sub n menos 1 por alfa sub n, es igual a menos A sub 3 sobre A sub 0. O sea que S sub 3, que es la suma del producto de tres raíces distintas, que no va a ser igual a menos el coeficiente del polinomio, del polinomio de n menos 3 sobre el coeficiente director. Y bueno, y así se va a ir sucesivamente hasta llegar a la última suma, que va a ser S sub n, donde va a ser un solo término esta suma, donde van a aparecer el producto de todas las raíces, o sea, entre sí, o sea, alfa sub 1 por alfa sub 2 por alfa sub 3 por alfa sub n, va a ser igual a menos 1 elevado a la n por A sub n sobre A sub 0, o sea, va a ser menos 1 elevado a la n por el coeficiente independiente sobre el coeficiente director. Si ustedes se fijan, cuando era S sub 1 era negativo, menos 1 elevado a la 1 es menos, que no, A sub 1 sobre A sub 0. Cuando era S sub 2 es positivo, era menos 1 elevado al cuadrado, 1 positivo, A sub 2 sobre A sub 3. Cuando era S sub 3, menos 1 elevado al cubo, negativo, A sub 3 sobre A sub 0. Si hubiera sido S sub 4, sería menos 1 elevado a la cuarta, positivo, de A sub 4 sobre A sub 0. Y bueno, y así sucesivamente. Entonces, todo esto que nos han dado aquí nos sirve para, dadas las raíces, poder encontrar el polinomio. Ya vamos a ver un ejemplo. Si seguimos, entonces podemos reconstruir el polinomio de la siguiente manera. Entonces tenemos el polinomio A sub 0 por X a la N A sub 0 por X a la N más A sub 1 por X a la N menos 1 más A sub 2 por X a la N menos 2 más A sub N. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer para poder seguir trabajando, voy a dividir el polinomio por A sub 0. ¿Sí? Si hacemos eso, ¿qué me queda? Si hacemos eso, ¿qué me queda? Me queda X elevado a la N más A sub 1 sobre A sub 0 por X a la N menos 1 más A sub 2 sobre A sub 0 por X a la N menos 2 más A sub N sobre A sub 0, ¿sí? Y si ustedes se acuerdan de lo que hemos visto aquí, aquí era igual S sub 1, S sub 2 y S sub 3, reemplazando, entonces me va a quedar que esto es igual a X a la N menos, en lugar de A sub 1 sobre A sub 0, voy a poner menos S sub 1 por X elevado a la N menos 1. Más, en lugar de A sub 0 sobre A sub 2, voy a poner S sub 2
por x elevado a la n menos 2. Más, y el último término va a ser menos 1 elevado a la n por s sub n. ¿De acuerdo? Entonces podemos escribir con esa suma que hemos visto, el polinomio lo podemos expresar también de esta forma. Entonces vamos a ver ahora un ejemplo. El ejemplo me dice escribir el polinomio que tiene como raíces a alfa sub 1 igual a menos 2, alfa sub 2 igual a 3i, alfa sub 3 igual a menos 3i, ¿sí? Entonces, lo cual es correcto que no, porque las dos raíces que son complejas son conjugadas entre sí, que no tienen parte real, pero las partes imaginarias son opuestas entre sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, para poder armar el polinomio, lo primero que vamos a hacer es encontrar el s sub 1. Como es un polinomio de grado 3, vamos a encontrar tan solo hasta el s sub 3, ¿sí? Entonces vamos a encontrar el s sub 1, que es igual a alfa sub 1 más alfa sub 2 más alfa sub 3. O sea que es igual a menos 2 más 3i menos 3i igual a menos 2, que no, porque más 3i menos 3i es igual a 0 y esto es igual a menos 2. Si ustedes se acuerdan, hemos visto aquí anteriormente que s sub 1 era igual a menos a sub 1 sobre a sub 0. Si tenemos así, a sub 0, ¿cuánto vale? Si es menos 2, a sub 0 vale 1 y a sub 1 vale 2, porque es menos a sub 1 sobre a sub 0. El s sub 2 va a ser igual a alfa sub 1 por alfa sub 2 más alfa sub 1 por alfa sub 3 más alfa sub 2 por alfa sub 3, ¿que no? Y esto va a ser igual alfa sub 1 por alfa sub 2, ¿cuánto es? Es menos 2 por 3i menos 6i. Alfa sub 1 por alfa sub 3 es menos 2 por menos 3i, es más 6i. Y alfa sub 2 por alfa sub 3 va a ser 3i por menos 3i, es menos 9i al cuadrado. I al cuadrado vale menos 1, entonces 9, ¿sí? Entonces menos 6 más 6 se cancelan, entonces esto es igual a 9. Si ustedes se acuerdan, S sub 2 era igual a sub 2 sobre a sub 0. Entonces, a sub 0 vale 1, a sub 2 vale 9. Seguimos trabajando. S sub 3 va a ser igual a alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub 1 por alfa sub 2 por alfa sub 3. Entonces, esto va a ser igual a 2, a menos 2 por 3i, menos 6i, menos 6i por menos 3i va a ser 18i al cuadrado. Pero i al cuadrado vale menos 1, entonces menos 18. Y si ustedes se acuerdan, S sub 3 era igual a menos a sub 3 sobre a sub 0, ¿que no? Entonces, al ser igual a menos a sub 3 sobre a sub 0, me queda que a sub 0 es igual a 1 y a sub 3 es igual a 18, ¿sí? Por lo tanto, me queda que el polinomio P de X va a ser igual a sub 0 en todo es igual a 1, o sea, va a ser X al cubo, porque tiene 3 raíces, entonces el polinomio de grado 3 va a ser X al cubo más A sub 1 por X al cuadrado más A sub 2 por X más A sub 3. O sea que me queda que P de X es igual a X al cubo más 2X al cuadrado más 9X más 18. O sea, este polinomio que está aquí tiene como raíces estas 3 que están aquí. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿O seguimos? ¿Podemos seguir? ¿Hola? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Ahora vamos a ver el teorema de Gauss. ¿Qué hace el teorema de Gauss? El teorema de Gauss me da más o menos una idea de qué números pueden ser raíces de un polinomio, ¿sí? O sea, cuando yo tengo un polinomio y quiero encontrar las raíces y no sé cómo resolver las ecuaciones, no son ningún tipo de ecuación como la que hemos visto, que no de orden 4 o orden 5, que hemos visto en la clase anterior, que no, las recíprocas.
Entonces, la única forma que queda para encontrar las raíces es a través probando con números para ver cuál hace cero a la división, que no, cuál hace cero a Ruffini. Entonces, aquí me van a dar cuáles son esos posibles números que pueden hacer cero al polinomio, que no. Entonces, eso es lo que me dice el teorema de Gauss. Lo que vamos a partir, que para el teorema de Gauss vamos a presentar un polinomio P de X igual a la sumatoria desde K igual a 0 hasta N de A sub K por X elevado a la N menos K. Y esto es un polinomio de coeficientes enteros. Ojo, son coeficientes enteros. O sea que A sub K es 1, 2, 3, 4, así que no. Son coeficientes enteros los A sub K. Si la fracción irreducible P sobre X es raíz del polinomio P de X, entonces P es divisor de A sub N y Q es divisor de A sub 0. ¿Qué me está diciendo esto? Que yo tendría que encontrar los divisores del término independiente y los divisores del coeficiente independiente y los divisores del coeficiente director y formar una fracción de la forma P sobre Q, que no, divisor del coeficiente independiente sobre divisor del coeficiente director, y esa fracción que he formado puede ser un cero o raíz del polinomio. No me garantiza que todas las fracciones sean cero o raíces del polinomio, sino alguna de esas que yo he formado va a ser cero o raíz del polinomio, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo sería? Si yo tengo el polinomio P de X igual a 4 por X al cubo menos 24 por X al cuadrado más 23X más 18, para formar las posibles fracciones que serían cero del polinomio, ¿qué voy a hacer? Primero voy a encontrar los divisores del coeficiente independiente, o sea, los divisores de 18. ¿Cuáles son los divisores de 18? Que le hemos llamado P, que no. Serían más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 6, más menos 9 y más menos 18, ¿sí? Entonces, estos serían los divisores del término independiente. Ahora vamos a encontrar los divisores del coeficiente director. Le llamamos Q, que no. Que en este caso el coeficiente director es 4, entonces los divisores van a ser más menos 1, más menos 2 y más menos 4, ¿sí? Entonces ahora vamos a formar todas las fracciones que pueden ser raíces de ese polinomio. Entonces formamos P sobre Q. Entonces voy a tener que al hacer esta fracción me queda más menos 1, más menos 1 medio, más menos 1 cuarto, más menos 2, más menos 3, más menos 3 medio, más menos 3 cuartos, más menos 6, más menos 9, más menos 9 medio, más menos 9 cuartos, más menos 18. O sea, todas estas fracciones que tengo aquí, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, todas estas 12 fracciones, 24 fracciones, pueden ser raíz del polinomio. ¿Qué tengo que hacer yo? Y bueno, verificar cuál me da cero, que no, el polinomio. Y esa va a ser la raíz. No que todas van a ser raíces. De aquí, algunas van a ser raíces. ¿De acuerdo? Eso me da el teorema de Gauss. ¿Cuáles son los posibles números que yo tendría que probar para ver si son cero o raíces del polinomio? ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver la demostración del teorema de Gauss. Entonces partimos, tenemos el polinomio P de X igual a sub 0 por X a la N más A sub 1 por X a la N menos 1 más A sub 2 por X a la N menos 2 más A sub N menos 1 por X más A sub N. Entonces vamos a partir lo que dice el teorema de Gauss, que la fracción irreductible, o sea, irreducible significa
que a esa fracción no la puedo simplificar más. P sobre Q, o sea, aquí me queda un número entero y aquí me queda otro número entero. No puedo simplificarla más. Entonces, si P sobre Q es raíz, debe verificarse que P de P sobre Q sea igual a 0. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner P sobre Q en lugar de X. Entonces, me va a quedar A sub 0 por P sobre Q todo elevado a la N más A sub 1 por P sobre Q elevado a la N menos 1 más A sub N menos 1 por P sobre Q más A sub N igual a 0. Por propiedad de potencia, que no, porque la potencia de la fracción es igual a la fracción de cada uno de los términos de la fracción elevado a la potencia, entonces va a ser A sub 0 por P elevado a la N sobre Q elevado a la N, más A sub 1 por P elevado a la N menos 1 sobre Q elevado a la N menos 1, más A sub N menos 1 por P sobre Q, más A sub N igual a 0. ¿Sí? Seguimos trabajando esto. ¿Qué voy a hacer? Si ustedes, voy a multiplicar todo el polinomio por Q elevado a la N. Entonces, ¿qué me queda? Si multiplico por Q elevado a la N, me va a quedar A sub 0 por P elevado a la N sobre Q elevado a la N por Q elevado a la N. Más A sub 1 por P elevado a la N menos 1 sobre Q elevado a la N menos 1 por Q elevado a la N. Más A sub N menos 1 por P sobre Q por Q elevado a la N más A sub N por Q elevado a la N igual, y aquí sería 0 por Q elevado a la N, que es 0. Entonces, así me va quedando el polinomio, ¿sí? ¿Qué voy a hacer ahora? Fíjense en todos los términos del polinomio, tanto en el numerador como en el denominador, en todos los términos, menos en el independiente, tanto en el numerador como en el denominador, me aparece Q elevado a una potencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a simplificar. Si simplificamos, ¿qué me queda? Me queda A sub 0 por P a la N, porque Q a la N, simplifico en Q a la N, me queda 1, más A sub 1 por P elevado a la N menos 1 por Q, porque Q a la N dividido Q a la N menos 1 es Q, y así más A sub N menos 1 por P por Q elevado a la N menos 1, más A sub N por Q elevado a la N igual a 0. Y a esta ecuación, a esta expresión, la llamamos 1. A esta ecuación la llamamos 1, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? El otro paso que tengo que hacer ahora, el otro paso algebraico, es de esta ecuación que me ha quedado, que le he llamado 1, voy a despejar A sub 0 por P elevado a la N. Si despejo, me queda que A sub 0 por P elevado a la N va a ser igual a menos A sub 1 por P elevado a la N menos 1 por Q, menos A sub 2 por P elevado a la N menos 2 por Q al cuadrado, menos A sub N menos 1 por P por Q elevado a la N menos 1, menos A sub N por Q elevado a la N. Si ustedes se fijan en todos los términos que están a la derecha del igual, todos los términos tienen Q. Entonces voy a sacar factor común menos Q. Entonces me va a quedar que A sub 0 por P elevado a la N es igual a menos Q por, entre paréntesis, A sub 1 por P elevado a la N menos 1, más A sub 2 por P elevado a la N menos 2 por Q, más A sub N menos 1 por P por Q elevado a la N menos 2, más A sub N por Q elevado a la N menos 1. Y a lo que está entre paréntesis le voy a llamar N sub 1, ¿sí? Entonces, al hacer eso, me queda que A sub 0 por P elevado a la N es menos Q por N sub 1, ¿sí? Entonces, si despejo N sub 1, me queda que A sub 0 por P elevado a la N sobre Q es igual a menos N sub 1. Pero si aquí ustedes se fijan, N sub 1 es un número entero. ¿Y por qué es un número entero? ¿Por qué? Porque hemos dicho que los coeficientes, o sea, el A sub 1 y el A sub N, son números enteros. Y hemos dicho también
que P sobre Q, o sea, la fracción P sobre Q, era una fracción irreducible. Entonces significa que si es irreducible, P y Q son números enteros. Entonces aquí tengo productos y suma de números enteros, que no es otra cosa que un número entero. Entonces es correcto decir que n sub 1 es un número entero. Entonces, si n sub 1 es un número entero, lo que tengo aquí a la izquierda también tiene que ser un número entero. P elevado a la n es un número entero porque P hemos dicho era un número entero, elevado a la n es otro número entero. Y A sub 0 dividido Q me tiene que dar un número entero. Y la única forma que A sub 0 dividido Q sea un número entero es que Q sea divisor de A sub 0. Entonces, con esto hemos demostrado que Q es divisor de A sub 0. Hasta aquí hemos demostrado la primera parte, que de la fracción P sobre Q, Q es divisor de A sub 0. Bien, ahora vamos a ver si podemos demostrar que P es divisor de A sub n. Entonces, partimos de la misma ecuación 1 que teníamos aquí arriba, de esta que está aquí, y en lugar de despejar A sub 0 por P a la n, vamos a despejar A sub n por Q a la n. Si despejo A sub n por Q a la n, me va a quedar que A sub n por Q a la n va a ser igual a menos A sub 0 por P elevado a la n, menos A sub 1 por P elevado a la n menos 1 por Q, menos A sub 2 por P elevado a la n menos 2 por Q al cuadrado, menos A sub n menos 1 por P por Q elevado a la n menos 1. Si ustedes se fijan, en todos los términos de la izquierda de esta igualdad, en todos los términos aparece P. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar factor común menos P. Y saco factor común menos P, entonces esto me queda menos P por, un minutito, me queda menos P por A sub 0 por P a la n menos 1, más A sub 1 por P n menos 2 por Q, más A sub 2 por P elevado a la n menos 3 por Q al cuadrado, más A sub n menos 1 por Q elevado a la n menos 1. Y eso es igual a A sub 0 por X elevado a la n. ¿Sí? A lo que está entre paréntesis le llamamos n sub 2. Entonces, ¿qué me queda? Si le llamo a eso n sub 2, me queda que A sub n por Q elevado a la n es igual a menos P por n sub 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Despejando n sub 2, me queda que menos n sub 2 es igual a sub n por Q a la n sobre P. Y aquí tenemos el mismo razonamiento. N sub 2 es un número entero, por la misma razón que hemos dicho hace rato. A sub 0, hemos dicho que es un polinomio de coeficientes enteros. La fracción P sobre Q era una fracción irreducible. O sea, significa que tanto el numerador como el denominador son números enteros. Entonces, aquí tengo productos y suma de números enteros, que no es otra cosa que un número entero. Por lo tanto, n sub 2 es un número entero. Y si n sub 2 es un número entero, Q elevado a la n también es un número entero, porque Q es un número entero. Entonces, lo único que me queda para que sea n sub 2 un número entero es que A sub n sobre P sea un número entero. ¿Y cuándo va a ser un número entero A sub 2 sobre P? Cuando P sea divisor de A sub n. Y aquí hemos demostrado que P es divisor de A sub n, con lo cual queda demostrado el teorema de Gauss. ¿Sí? Bueno, aquí terminamos. Quedamos aquí nomás porque hasta aquí hemos llegado con el otro grupo. ¿Alguna duda tienen? No, por el momento no, profe. No, profe. Bueno, cualquier cosa me avisan, ¿ah? Bueno, profe.